Hola a todos, esto es Custom Motovlog y hoy os traigo un vídeo de esos que os gustan tanto. Hace unas semanas os he traído una recopilación de motos que salían bien de precio si las comprabas seminuevas. Eso es, con unos pocos años y te ahorras unos miles de euros. Y en el propio vídeo me habéis comentado otras motos que cumplían esos requisitos. Así que os traigo una actualización y así que sin más preámbulos, dentro intro. Hola de nuevo, vamos a ir viendo qué modelos seminuevos custom son los más interesantes hoy en día, con cuáles os podéis ahorrar un buen dinero y llevaros una moto casi nueva, pero casi nueva de verdad, no como esas de 12 dueños y 13 años. Vamos a ver lo que de toda la vida se ha conocido por motos seminuevas. Este es un modelo que no termina de ser una custom como tal, quizás se catalogue mejor como una cruiser, pero también os digo que esas discusiones sobre nombres nunca me han terminado de importar. La moto es la Kawasaki Vulcan S. Un modelo que actualmente se está vendiendo por 8.100 euros y que ha tenido unas cuantas versiones con el paso de los años, todas muy similares y con pocas diferencias. Esta moto necesita ser limitada para el carnet A2, pero hay infinidad de modelos de segunda mano a la venta con la limitación ya puesta, así que tengas el carnet que tengas, deberías de poder encontrar una que te sirviera a ti. En el caso de la Vulcan S se suelen encontrar modelos con unos 10.000 kilómetros y buen estado por unos 6.000 euros. Lo cual es un ahorro de más de 2.000 euros y si te da algo más igual el tema de 2 kilómetros, por 5.000 incluso también hay algunas unidades con muy pocos años. Eso sí, no todas llevan ABS, así que estad atentos. En fin, es una opción muy buena y a tener en cuenta. La conducción de esta moto es muy particular y su estética también. Aunque no sea del todo mi estilo, he de reconocer que es un modelo muy a tener en cuenta actualmente. Este punto en concreto es uno que depende un poquito más de la suerte que los anteriores y los posteriores. Os voy a hablar del programa Harley Davidson Originals. Es un programa de venta de motos seminuevas de la propia marca Harley Davidson en la que te aseguran los kilómetros del modelo, te dan 12 meses de garantía y revisan a fondo el modelo para estar seguros que está en condición perfecta o casi perfecta. En la página web de Harley podéis encontrar cuál es vuestro concesionario más cercano que esté dentro de este programa y llamar para ver qué modelos tienen a la venta. Esa es la única pega, actualmente no salen en un listado todos los modelos, sino hay que llamar a la antigua. Este punto, como veis, es un poco más general, pero aún con todo os comento que al concesionario que llamé yo para cuando grabo el vídeo tenía una Softail Slim por 18.000 euros con 2.000 kilómetros, siendo un modelo que tiene un precio de 21.000 euros. Me parece un precio bastante interesante, mucho más que los modelos más antiguos que tenían, ya que también tenía un Sportster 883 del 99 por 5.000 euros, lo cual pues bueno, ya no es tan buena oferta a mi modo de ver. En fin, echadle un vistazo y si conseguís una joyita me lo decís, y me mandáis una foto y apuesto que eso siempre me gusta. Vamos a ir con Triumph, en concreto la Bonneville Speedmaster. Un modelo muy versátil y con una línea clásica que agrada a todo el mundo. Me recuerda a la VT 750S, porque es una moto elegante y con un atractivo típico de otra época. Y eso a los nostálgicos pues nos mola mucho. Pues bien, esta moto se vende nueva por 15.000 euros. Sin embargo, al igual que pasaba con algunos modelos anteriores, hay unidades con menos de 5.000 kilómetros por apenas 12.000 euros. E incluso para cuando hago el vídeo hay una con tan solo 300 kilómetros y 13.500 euros. Nada mal. Un ahorro considerable, en los dos casos, por una moto que no decepciona a nadie. Es además una de mis Triumph favoritas sin lugar a dudas. Mención especial. Ahora voy a ir con un modelo caro, muy caro. Tanto que no se hizo un hueco en la lista principal, pero que está con buenas ofertas y me apetece compartirlo con vosotros. Es todo un emblema de Indian. Hablamos de la Chieftain y la Chieftain Dark Horse. Una maravilla de moto, que tiene un precio de venta de casi 32.000 euros. Pero, curiosamente, hay muchas seminuevas con apenas un año o dos por 22.000 euros. Alguna de ellas incluso con menos de 2.000 kilómetros. En fin, solo quería hacer una pequeña mención a este modelo por el gran ahorro que supone. Eso sí, 22.000 euros, aunque sea mucho menos que 32.000, me sigue pareciendo una barbaridad. Pero bueno, si los tienes y te sobra, pues nada. Bueno chicos, espero que os haya gustado este vídeo cortito y también espero que no me haya quedado demasiado largo. Decidme en los comentarios cuál es la moto que más os ha gustado y si era una que no estaba en el vídeo, pues decidlo también y a lo mejor pongo en una tercera parte del vídeo, no lo sé, puede ser. Gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Este es el Instagram del canal, lo podéis buscar como Arzoro y en él subo principalmente
vídeos de cosas que me pasan detrás de las cámaras, fotos con perretes, que siempre viene bien ver alguna para alegrarte el día, fotos de motos, más fotos de motos, vaya, más fotos de motos. Y algún que otro meme o vídeo que no puedo subir a YouTube por temas de copyright de canciones o cosas por el estilo. Si os interesa, echad un vistazo y si os gusta, seguidme ahí. Siempre aviso sobre nuevos vídeos o hago encuestas por Instagram, por lo que si os mola el contenido del canal, también os molará el del Instagram.